Hola, ¿qué tal? Tomemos unos minutos para reflexionar en la palabra del Señor y hoy quiero hablarles acerca de la importancia de la escritura y no solo la importancia de la escritura en el sentido de que crece nuestra relación con el Señor, sino hablo en relación con todo lo que involucra tener la palabra de Dios, la dirección y la guía, algo que es súper importante para nuestra vida, es mantener nuestra relación con Dios, pero esa relación se mantiene a través de su expresión de Dios, de la revelación. O en otras palabras, de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios expresada en sus tres aspectos, de manera creacional, es decir, que toda la creación grita palabra de Dios. Por ejemplo, en la creación podemos ver sus leyes de la física, por ejemplo, del Señor, como, no sé, si arrojamos un objeto, cae, y todo eso es por la palabra de Dios expresada en su aspecto de la creación, como por ejemplo la gravedad, y esa es una ley que Dios la puso y que es inquebrantable, al menos en nuestro plano terrestre, ¿no? O el movimiento de los astros y podemos observar la creación y descubrir leyes que Dios le ha puesto a las cosas, ¿no? A los objetos o a los animales mismos. Podemos leer en Job cómo Dios dice que manda a los conejos, por ejemplo, a vivir en madrigueras, y tú puedes ver un conejo y jamás va a ser un nido, no como los pájaros, sino que escarba sus madrigueras, y cuando nos acercamos a la creación podemos observar ese tipo de palabra de Dios, ¿no? Que diría el Salmo, revela su gloria, esa palabra que te dice cuán grande es el Señor, cuán glorioso es. Pero de nada serviría tener toda esa gloria de Dios y no entender su voluntad específica para tu vida. Y para ello está la palabra de dirección de Dios, que es la escritura. Y la escritura no solamente demuestra cuál es el carácter genuino del Señor, no solo demuestra la personificación y lo que le da sentido a toda la palabra de Dios, que es Jesucristo, sino que también diría Proverbios, es aquí el pasaje que quiero leer, Proverbios 1, y dice: los proverbios de Salomón, hijo del rey David, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir expresiones de inteligencia, para recibir instrucción, reverencia, justicia, juicio e integridad, para impartir sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes entendimiento y buen juicio. El sabio prestará atención y añadirá sabiduría, y el entendido adquirirá prudencia, para comprender proverbios y parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. La reverencia a Jehová es el principio de la sabiduría, pero los inicuos desprecian el conocimiento y la disciplina. Y este es impresionante porque Salomón está resumiendo que todo eso que ya enlistó anteriormente, que para recibir inteligencia, sabiduría, disciplina, adquirir reverencia, justicia, juicio, todo eso se necesita la palabra de Dios. Es más, para entender lo que dicen la gente sabia, ¿no? ¿Cómo puedes tú distinguir un pensamiento correcto de un incorrecto? Diría Salomón, solamente a través de la palabra de dirección de Dios, que es la escritura, que es la ley del Señor. Todo juicio, todo, eh, todo pensamiento debe ser analizado y dirigido bajo la palabra de Dios, y este lineamiento o esta ordenanza no viene del pueblo cristiano, sino viene de Dios mismo. Cada aspecto de nuestra vida debería ser analizado por la palabra de Dios. Con el pecado entendemos que el corazón del hombre busca otros parámetros, ¿no? Mi propio ego, mi conveniencia, cualquier cosa, o inclusive super eleva la creación, ¿no? En el cientificismo, esta religión que se le llama, bueno, ideología, pero realmente es una religión, la única forma de conocer la verdad es bajo el método científico. Y no es que el método científico sea malo, del diablo, sino que es una elevación de lo creacional por encima de la ley de Dios. Y lo que Dios está diciendo, no, la creación solo va a mostrar mi gloria y mi poder y el alcance que tiene el Señor, pero lo que único que va a dar dirección
es la palabra de Dios para saber cómo te debes comportar, para saber lo que debes pensar, saber cómo actuar, ¿no? Cómo interpretar cada aspecto de la vida para emitir un juicio de toda tu realidad. Se necesita la escritura. Y esta es la relevancia que tiene este libro. No solamente es un acto, es un libro donde vienen buenos valores o modales, ¿no? Sino que es una regla para que tú puedas distinguir y pensar. Tu ciencia a la cual tú te dedicas debería estar bajo los lineamientos de un pensamiento bíblico, porque allí entenderás cómo el creador de todo pensó el funcionamiento de las cosas. Esto nos evitaría muchísimos conflictos, ¿no? Muchísimos problemas, pero sin duda es una tarea sumamente difícil. Quiero ejemplificar esto, ¿no? Cuando elevamos demasiado las cuestiones creacionales a un grado que ya no competen, vivimos en un sinsentido. Es como si uno llegara a un pueblo nuevo, un reino desconocido, y llegaras y te apresan, ¿no? Te encarcelan, te agarran los guardias y te llevan y te vamos a meter a la cárcel. Y tú dices, ¿por qué, no? ¿Por qué delito? Y ellos te dijeran, ah, pues porque nuestro rey es inmenso, es todopoderoso, es perfecto, es santo. Y tú, bueno, está bien, ¿no? Conozco esa parte, pero ¿por qué? ¿Por qué me llevan a la cárcel? ¿No? ¿Cuál es el delito? Y es ahí donde, en este ejemplo, por ejemplo, la Biblia surgiría como ese delator, ¿no? De decir, ah, bueno, porque incumpliste en esto, en esta falta, en la otra. Porque tu manera de pensar debería ser así, si no vas a tener, en este caso, ¿no? Vas a ser encarcelado. Pero ya hablando en la vida en general, cuando nosotros tenemos conflictos es porque precisamente no hemos adentrado toda esa sabiduría bíblica y aplicado a nuestra vida. ¿Cuánta gente tiene conflictos en su vida por transgredir las leyes del Señor, porque no saben qué dicen las leyes del Señor, porque no pueden emitir juicios de sabiduría genuina o verdadera? Y todo eso es solamente a través de la Escritura. La única regla, norma de fe y conducta, dicen los reformadores, es la Escritura. Pero Salomón dice, la única manera de entender toda tu vida es el temor de Jehová, es escuchar su palabra, es distinguirla, es empaparte de ella, y con ello tendrás una vida no solo agradable delante de Dios, sino una vida muy buena, una larga vida, pero sobre todo una vida con sabiduría que lleva a la vida y no a destrucción. Nos vemos, Dios te bendiga.